El anime comienza cuando el coleccionista Nita alardea orgulloso por haber comprado un antiguo jarrón por un precio muy alto. Su vida no podía ser más perfecta gracias al dinero que obtenía a través de la mafia, hasta que de repente se abrió un portal en su cabeza y salió una cápsula que le golpeó la cabeza. Creyó que estaba alucinando cuando vio la cara de una chica en el huevo, así que decidió fingir que no había visto nada. Al día siguiente no se había movido de allí, por lo que no pudo seguir ignorándola cuando le pidió el favor de que presionara el botón para abrir la cápsula. Solo entonces ella pudo salir de allí, mostrando que no llevaba nada de ropa, pero tampoco era que fuera tan atractiva, porque era tan apenas una niña. Aunque él trató de regañarla porque eso parecía una broma de mal gusto, ella usó sus poderes psíquicos para hacer levitar los costosos jarrones y los dejó caer destrozando la valiosa colección. Nita no tuvo otra opción que atenderla dándole comida y ropa. Al menos lo ayudó a recoger los pedazos echándolos a la basura con su poder. Su nombre era Hina y no podía decir nada acerca de su lugar de origen, por qué motivo estaba allí ni nada acerca de sus poderes. Ella solamente llegó a ese departamento de casualidad y como no tenía a dónde ir prefería quedarse allí. Cuando Nita quiso correrla de su casa, Hina lo amenazó con destrozar otra obra valiosa. Ahora Nita se encargaba de alimentarla bien y cuidaba que no se resfriara por dejarse el cabello mojado luego de ducharse. Después la llevó de compras, donde ella exigió un peluche para dormir, escogió la taza más cara y pidió toda la ropa de su talla que había en la tienda, generando una factura de casi 1.000.000 de yenes. La única forma de que se viera como una niña normal era cuando permanecía en silencio. Las constantes noticias que vio sobre lo que pasaba en las escuelas le provocó comenzar a estudiar en una. Por supuesto que Nita no podían decirle que no. Por lo menos puso como condición que debían establecer algunas reglas de convivencia, empezando por el hecho de que no podía usar sus poderes en la escuela. Entonces, Hina hizo la promesa del meñique como lo había visto en la televisión. Con el único detalle extraño de que él no cumpliera tendría que clavarse una espada en el estómago. Hina le contó a su peluche que se sentía muy bien, porque a pesar de todo, el adulto la cuidaba y no la obligaba a pelear. En su primer día de escuela, el profesor la presentó por el apellido de Nita y ella confundida dijo que ese no era su nombre. Entonces recordó que Nita le explicó tuvo que inscribirla usando su apellido como si fueran familia. Debido a esa experiencia, desde el primer momento sus compañeros notaron que era una chica bastante extraña. Para colmo, lo único que hacía era pasársela dormida durante todas las clases. Una compañera llamada Hitomi fue la única en acercarse para despertarla a la hora de receso e incluso le limpió la boca sintiendo repentinamente un gran instinto protector. De vuelta a casa, Hina realizó ejercicios de yoga y al usar levitación con una botella de agua, recordó que había prometido no usar sus poderes. Pero eso causó un efecto secundario. Cuando Nita regresó, Hina había perdido el control por haber estado reprimiendo su energía mucho tiempo. Debido a eso, explotó el departamento destrozando todos los valiosos objetos del interior. Nita cayó en depresión reclamando porque Hina debió haber explicado ese detalle para poder evitarlo. Lo peor es que todavía tenía energía para volver a explotar y Nita no sabía cómo detenerla. Entonces, recordó que el presidente de la organización estaba teniendo problemas con la construcción de un hotel bajo su cargo, ya que les dieron muy poco dinero para pagarle a una constructora. Sin perder el tiempo, Nita llevó a Hina hasta el lugar a ver si podía quitar los árboles para despejar el terreno. A Hina no le costó ningún tipo de esfuerzo levantar unos cuantos troncos. No conforme con eso, también tuvo que pulirlos y dejarlos perfectamente apilados por secciones. Nita estaba demasiado complacido con el increíble resultado. En cambio, Hina parecía un poco triste al notar que Nita también se aprovechaba de sus poderes. Él quería compensarla por su esfuerzo, pero tuvo que regresar de repente a la oficina para recibir un regaño porque el presidente terminó herido cuando él estaba de paseo con una niña. Debido a eso, el segundo al mando le dio una pistola para que se encargara de tomar venganza. Nita estaba muy frustrado porque si no manejaba mejor las cosas, en vez de ser un yakuza, terminaría siendo un sicario. Hina lo siguió sin que se diera cuenta preguntándole si tenía enemigos y es que ella estaba acostumbrada a eliminarlos. Aún así, Nita dejó claro que él no era capaz de pedirle algo como eso. Ella se sintió feliz saliendo del auto, decidida a ayudarlo, ya que él fue el primer adulto que no la obligó a nada dándole órdenes. Por esa razón le gustaba estar a su lado. Nita corrió asustado tratando de detenerla antes de que se pusiera en peligro. Sin embargo, enseguida un hombre salió volando por la puerta y todos los demás salieron rompiendo las ventanas, junto con todos los muebles del edificio que quedó destrozado. Hina le entregó directamente al líder y gracias a eso, Nita fue felicitado por el segundo, ya que logró desmantelar a una banda entera por su cuenta. Nita quiso darle algo a Hina como recompensa, llevándola a comer una enorme ración de su comida favorita.
Aunque no sabía de qué forma había vivido ella hasta ese momento, le explicó que las personas merecían recibir una recompensa equivalente al trabajo que realizaban, así que podía comer todo con gusto. Poco a poco, Nita parecía más un padre preparando la comida de su hija antes de que se fuera a la escuela. En medio de la calle apareció otro portal con una cápsula de donde salió una chica rubia enojada por haberse dado un golpe al caer. Para colmo, una banda de motorizados la molestaron por andar sin ropa. No se imaginaban que iban a recibir una paliza por haberse metido con quien no debían. Ella era Ansu y solo estaba allí para buscar a Hina. Nita escuchó el rumor de lo que había pasado y sabía que Hina era capaz de hacer algo como eso, pero pasó todo el día con él, así que tuvo que haberlo ocasionado otra persona con poderes. Aunque le costara creerlo, encontró de casualidad a una niña con el uniforme de la banda que fue atacada en la noche. Primero la observó evitando meterse en problemas y cuando ella trató de irse del lugar sin pagar su comida, Nita evitó que ella atacara con sus poderes ofreciéndose él mismo a pagar la cuenta. Después la siguió a escondidas preguntándose si realmente era mejor hablarle o dejarla por su cuenta. Entonces, los chicos de la banda la encontraron reclamándole porque se había robado la chaqueta de su jefe. Obviamente recibieron otra paliza, y Ansu aprovechó de preguntarles si conocían a Hina. Nita escuchó todo, pero solo regresó a casa con miedo a terminar involucrado, así que no le dijo nada a Hina. Al otro día, Ansu robó comida en una tienda y se esparcían los rumores de los problemas que causaba. Como estaba en el territorio de Nita, tenía que hacer algo al respecto. Se imaginaba que algo así le hubiera ocurrido a Hina si no hubiera llegado a su casa, pensando que tal vez salvó al mundo sin saberlo. Ansu estaba desesperada porque tenía que concentrarse en sobrevivir en lugar de cumplir con su misión. Un vagabundo le informó a la mafia dónde encontrarla, así que Nita le pidió ayuda a Hina. Cuando se toparon con Ansu, ella le dijo a Hina que estaba allí para eliminarla por órdenes de los superiores. Nita no quería que destruyeran la ciudad con sus poderes, así que convenció a Hina para que participaran en un reto y provocara a Ansu obligándola a aceptar las reglas. El reto era jugar piedra, papel, tijeras y la ganadora usaría su poder para que la otra viera a donde quería, pero Ansu no tuvo manera de voltear el rostro de Hina en la primera ronda. En la segunda ronda ni siquiera su máximo esfuerzo dio resultado. Para la tercera, Hina ganó y con su poder giró la cabeza de Ansu con tanta fuerza que casi le rompe el cuello. Estaba claro que su poder era aterrador. Entonces Ansu le arrancó un mechón de cabello. Aunque Hina sufrió de dolor, al final Ansu usaría eso como una prueba de que la había eliminado para que los superiores la dejaban tranquila. Pero antes de que se fuera, Hina la invitó a casa, demostrando que había cambiado mucho desde que estaba allí. Jugaron videojuegos, comieron algo delicioso y se quedaron dormidas viendo televisión, mientras que Nita debía encargarse del desorden que iban dejando, acostumbrado a su papel de cuidador. Ambas se despidieron con la promesa de no volver a verse, para aparentar mejor que Hina fue eliminada. Sin embargo, cuando Ansu trató de usar la cápsula parecía haberse dañado y otra vez no tenía a dónde ir. Nita trató de retomar su vida como Casanova, invitando a salir a Utako, la dueña del bar, pero ella lo rechazó viendo que estaba acompañado de Hina. Él les contó a las chicas del club de acompañantes que últimamente las mujeres no se le acercaban. Resultó ser culpa de un rumor donde decían que trataba de pasar más tiempo con su hija. Nita no podía creer que su vida como mujeriego se había arruinado por algo como eso. Volvió a casa tan enojado con la culpable, que ni siquiera hizo la cena, sino que le dio un atún directamente enlatado. Entonces, se alistó para salir de fiesta sin importarle dejarla sola. Así pasaron varios días donde la niña comía mal mientras él salía a divertirse con mujeres. Hasta que una noche, Hina dijo que lo acompañaría. Nita salió corriendo para evitarla, pero igual ella ya estaba en el metro cuando él iba a subirse. Por suerte la esquivó en el último segundo y Hina tuvo que irse a la escuela enojada porque la estaban evitando. Hitomi se enteró de la situación y fue obligada a acompañarla a seguir a Nita para que la ayudara a evitar las distracciones a las que no podía resistirse. Como perdieron a Nita de vista, Hina lo buscó en el bar a donde lo había acompañado, dejando a Hitomi en la barra mientras ella seguía buscando. Un cliente llegó al bar cuando estaba sola y no pudo entender que el lugar estaba cerrado. Cuando Nita llegó, se encontró a Hitomi sirviendo los tragos y también se unió a la mesa sin darle tiempo a Hitomi de explicar qué rayos hacía una niña atendiendo un bar. Mientras tanto, Hina hablaba con Utako, contándole que Nita la estaba dejando prácticamente abandonada en casa. Cuando Utako le contó que Nita la invitó tantas veces a salir que tal vez algún lo aceptaría, Hina entendió que el hombre se estaba esforzando mucho, por lo que debía tenerle compasión. Cuando volvieron al bar, Hitomi se había vuelto una experta sirviendo bebidas gracias a lo que el cliente le había enseñado, reconociendo que muy talentosa para el trabajo. Sin prestar atención a ese asunto, Hina sacó valor para hacer lo que se había propuesto, y eso era pedirle a Nita que la llevara con él al club.
Por curioso que fuera, todo el grupo salió animado hacia el club de anfitrionas. Hitomi no tenía idea de cómo había terminado allí. Mientras su mamá la regañaba por teléfono, Hina disfrutaba al máximo. Por la mañana, Nita se despertó con resaca y una gigantesca factura por pagar, por lo que prometió dejar las fiestas por un tiempo. Ansu volvió a robar comida de una tienda, solo que se metió con la temible Utako y no quería usar sus poderes para que no la descubrieran. Entonces, un vagabundo la ayudó a escapar y la llevó a su refugio para ayudarla. Él era Yasan. Le explicó amablemente que robar era un crimen y podría ser encerrada si continuaba haciéndolo. Así que le enseñó a sobrevivir en las calles revisando la basura y obteniendo monedas atascadas de las máquinas expendedoras. Las latas que sacaron de la basura podían venderlas, pero había que caminar mucho para eso. Ansu creyó que no lo soportaría, pero tampoco quería rendirse. Luego de caminar toda la tarde, el dinero que le dieron solo alcanzaba para 3 sopas de fideos. Entendiendo que no era nada fácil ganarse la vida, por eso la gente se molestaba cuando los robaban. Yasan le pidió que comprara bebidas para que los demás refugiados le dieran la bienvenida al grupo donde todos se cuidaban los unos a los otros. Shige no se lo tomó nada bien. Sus compañeros tampoco estaban muy contentos porque tener a una niña en el refugio podía meterlos en problemas. Ella se enojó porque incluso había comprado bebidas para ellos, pero era obvio que Yasan había pagado la mayor parte. Entonces Yasan le pidió que cantara una canción para animarlos. Nadie imaginó que sería terrible como cantante, al punto en que casi se ponen a llorar cuando les trajo el recuerdo de sus familiares. Gracias a eso, por fin la aceptaron y la invitaron a acompañarlos. Un día Nita la encontró registrando la basura preguntándose por qué no se había ido a casa como dijo. Aunque ella trató de fingir que le gustaba vivir allí, Nita le dio dinero para que comprara comida. Al recordar todo el esfuerzo que se necesitaba para conseguirlo, lo rechazó y se fue de inmediato, hasta que recordó que los precios de las latas habían bajado y no sabían si iban a sobrevivir el invierno en el refugio. Así que volvió a buscar a Nita. Esta vez aceptó el dinero y agradeció profundamente por la ayuda. Por desgracia, Utako la encontró en ese momento y se lo quitó para cobrarse todo lo que le habían robado, regresándole apenas unas monedas que era lo que restaba. A pesar de todo, sus amigos del refugio le dijeron que lo más importante era que había pagado esa deuda y que igual ellos lo hubieran terminado gastando en licor, que igual encontrarían una forma de seguir cuidándose todos juntos. Volviendo con la historia de Hitomi, ella era bastante seria al ser una de las mejores estudiantes de su escuela. Sin embargo, su mayor secreto era que por las noches trabajaba como coctelera en un bar por culpa de Utako. A la dueña del bar le gustó tanto su trabajo que le ofreció mucho dinero para que se quedara, y si no aceptaba, difundiría una foto suya vestida de bartender en ese lugar que no era apto para menores de edad. Sin embargo, Hitomi no era tonta. Ella había grabado toda la conversación porque le pareció muy sospechoso desde el principio. Ambas acordaron eliminar la evidencia de sus teléfonos para terminar por la paz, pero al hacerlo, Utaka mostró su retorcida sonrisa malvada, ya que en realidad tenía un respaldo en su computadora. Fue así que Hitomi se vio obligada a trabajar. El mayor problema fue cuando el profesor Matsutani llegó como cliente y en vez de ayudarla a esconderse, la misma Utako pretendía disfrutar de la situación. Hitomi trató de mostrar otra cara para no ser reconocida. Por un segundo le funcionó, pero el profesor sentía que no estaba tan borracho como para confundir a su mejor estudiante con una bartender. Por suerte, estaba acompañado de un superior que estaba por darle un ascenso, así que no podía demostrar que había fracasado como maestro, siendo que su estudiante trabajaba en un bar. A pesar de que otro cliente mencionó el nombre de Hitomi confirmando todas sus sospechas, Matsutani fingió que no la conocía. Entonces pidió su trago favorito y pudo admirar con sus propios ojos la increíble agilidad que tenía la niña a la hora de preparar una bebida. Pero verlo no tuvo comparación con probar su magnífico sabor. Entonces le pidió otra bebida y aseguró que ninguna estudiante podía tener tanta experiencia en algo como eso. Así que se retiró prometiendo volver muy pronto por una buena bebida. Por otro lado, Hina seguía siendo tan consentida que Nita quería hacerle probar la vida de vagabundo para que aprendiera una lección igual que Ansu. Hina se imaginó a su amiga saliendo con Nita, mientras ella pedía limosnas en la calle, por lo que al día siguiente trató de comer menos y despidió a su cuidador amablemente para demostrar que era una buena chica. Incluso decidió hacer la limpieza para que la felicitaran. Lejos de sus expectativas, no sabía usar la aspiradora y tiró un jarrón al suelo, recordando que Nita juró liquidarla si rompía otra de sus reliquias. Como se estaba esforzando, se sirvió un plato de su comida favorita como recompensa, pero su sabor había cambiado. Después sacó todos los platos con sus poderes para lavarlos mientras mojaba el suelo y rompía algunos en el proceso. Entonces, sintió un repentino dolor de estómago y cayó al suelo dejando caer la vajilla entera.
Cuando Nita llegó, no imaginó lo que encontraría. Al principio le preguntó qué rayos había ocurrido para que la casa terminara hecha un desastre. Como no pudo decir nada en su defensa, Nita se hartó ordenándole que se fuera. Ella ya no podía amenazarlo con romper otra cosa cuando ya todo estaba destruido. Por eso Nita no dudó en sacarla y cerrarle la puerta sin la mínima intención de abrirla otra vez. Por lo menos le dio dinero, pero Hina salió a comer un montón de cosas gastándolo por completo. Ansu la encontró en esa situación y la llevó al refugio. Pronto se dio cuenta de que las cosas eran muy distintas, deseando poder regresar. Para Ansu también fue un problema pasar con ella toda la noche. Lo peor fue que mientras Ansu se levantó desde temprano para trabajar, Hina solo se quedó a comerse la poca comida que había. Nita se relajaba en casa hasta que Hitomi llegó a dejar los apuntes de la escuela porque Hina faltó a clases. Después de eso, Utako llamó a Hitomi para que la ayudara con el trabajo, donde estaban repartiendo comida a los vagabundos, y la mayor sorpresa de Utako fue ver a Hina pidiendo comida, pero no tuvo tiempo de pedir una explicación antes de que se fuera, así que le preguntó a Hitomi y así fue como interrogaron a Nita, descubriendo que la había corrido de su hogar. Él explicó que era un gran problema tenerla en casa y le había hecho perder mucho dinero sin recibir nada a cambio. Todos se sintieron indignados por sus palabras. Después de todo, ellos creían que Hina era su hija, aunque dejó claro que eso no era cierto. Igual reclamaron que era injusto y no pararon de insultarlo hasta que derramó unas lágrimas y se fue enojado, jurando que no le importaba lo que le ocurriera a Hina, porque de todas formas ella podía sobrevivir por su propia cuenta. Ansu ya no soportaba que Hina gastara las velas para leer una revista, que se comiera la poca comida y se la pasara echada sin ayudar en nada. Así que también la corrió de su humilde refugio en medio de la noche, cuando no tenía a dónde ir. Como quería regresar con Nita, pensó en comprarle un jarrón de los que tanto le gustaban, pero no tenía dinero. Entonces vio a unos artistas callejeros a los que las personas les regalaban dinero por su show. Pasaban los días y Nita fingía que no estaba preocupado, hasta que Ansu le contó que también la había abandonado porque no servía ni siquiera para ser vagabunda. Por lo menos sí había aprendido a trabajar como artista ambulante realizando trucos de magia, solo que los otros artistas sintieron celos porque les estaban quitando clientes. Así que Atsushi la invitó a unirse a ellos para tomar ventaja. Cuando Nita los encontró, vio el show musical donde Atsushi levitaba en el aire junto a otros objetos como si fuera una especie de ángel espectacular. Como la policía los corrió del lugar porque reunieron a demasiadas personas, Nita no tuvo tiempo de preguntar por Hina, así que se fue al bar, pero Utako no lo dejó beber hasta arreglara las cosas con la pequeña. Por suerte, cuando volvió a casa, Hina lo esperaba en la puerta y por fin le pidió disculpas por lo que había hecho. Nita dijo que no tenía que volver ahora que podía ganar dinero por su cuenta, pero ella dijo que le gustaba estar con él y sacó el jarrón que había logrado comprarle. Nita notó que solo era un jarrón barato. Aún así, la dejó entrar y a pesar de todas las molestias que ella seguía ocasionando, el jarrón fue colocado con las demás obras valiosas. Por otro lado, vemos cómo Hitomi tenía talento para hacer bebidas y también para aconsejar a sus clientes. Su propio maestro acudía a ella para sentirse animado, y Utako le contaba que también le gustaba hacer felices a los clientes con los tragos, hasta que llegó un momento en que solo pensaba en una forma de producir más dinero. Una mañana, Hitomi vio de nuevo a Ansu sacando latas de la basura y quiso conocerla, sintiéndose curiosa por verla en ese estado. Entonces, la llevó a un lugar donde había muchas latas e incluso convenció al empleado de darle permiso para que se las llevara. Ansu estaba tan contenta que la invitó a su hogar. Hitomi estaba muy curiosa preguntándose si es que Ansu no tenía familia que la cuidara. Cuando vio el refugio donde vivía, entendió que su situación era peor de lo que pensaba, y a pesar de eso, Ansu le regaló un plato de ramen como agradecimiento por las latas. Mientras la escuchaba hablar sobre lo poco que ganaba vendiendo latas, Hitomi fingió que ella también ganaba poco para no hacerla sentir mal, pero ella misma no era capaz de comerse el ramen que era tan valioso para alguien como ella. Entonces Ansu la invitó a dar un paseo y no pudo negarse por lástima. Sin embargo, estaba muy cansada por haber trabajado toda la noche y terminó quedándose dormida de pie. Otro día, Shige le enseñó a Ansu a jugar con hilos y ella corrió a mostrarle su nuevo talento a Hina, pero se enojó cuando ella dijo que los videojuegos eran mejores. Después de todo, Ansu no tenía dinero para eso. Por mucho que buscara y trabajara, era incapaz de reunir suficiente para darse lujos. Entonces, descubrió otra forma de obtener mayores ganancias buscando electrodomésticos viejos y le pidió ayuda a Hina para conseguirlos. No tardaron en encontrar unos televisores tirados, pero al llevarlos con Yoshida, él dijo que esos no valían nada porque eran muy antiguos. Ansu prometió que encontraría un televisor LCD como los que le gustaban a Yoshiba, así que buscó y buscó sin parar hasta que Hina ya estaba demasiado cansada.
por lo que llamó a Hitomi para que las ayudara, descubriendo que ya las tres se conocían con anterioridad. Siguieron buscando mientras Hina solo dormía entre el pasto. Entonces Hitomi llamó a su madre recordándole que había decidido botar un televisor que habían dejado de usar, y ella misma lo llevó a un lugar cercano para fingir que lo encontraban en la calle. Pero un policía la descubrió y la llevó a la estación para regañarla, explicándole que no debía dejar la basura en cualquier sitio. Ella no quiso contarle la verdad porque sonaría muy extraño que ayudara a un vagabundo de esa forma. En el caso de Hina, cuando vio una tienda de televisores, su mejor idea fue pedirle dinero a Nita para comprar uno sin explicar el motivo. Él se lo dio sin problemas para que lo dejara beber en paz y aparte le dio la tarjeta para que le comprara una cámara. Yoshida se preguntó si era alguna clase de trampa que le estuvieran llevando un televisor totalmente nuevo. Pronto llegó Ansu triste por no encontrar nada. Sin embargo, Hitomi también llegó con su televisor viejo y Yoshida no tuvo otra opción de recomendarles que mejor llevaran eso a una casa de empeños. Hina decidió dividir el dinero entre las tres, a pesar de que sus amigas realmente no lo necesitaban y ahora ella también podría disfrutar de los videojuegos. Otro día, Kengo y Takashi vieron cuando Hitomi entraba al bar a pesar de que no tenía edad para beber. Pero su mayor sorpresa fue cuando vieron entrar también a su profesor y creyeron que estaba teniendo una especie de relación no apta para menores de edad con su pequeña estudiante, así que prometieron que iban a destruir a ese pervertido. Ellos le contaron todo a su compañera Aizawa, pero ella no les creyó ni una palabra. Aún así, cuando le hizo varias preguntas a Hitomi a ver si descubría algo, la notó tan nerviosa que era obvio que trataba de esconder algo. Aizawa se asombró tanto que se encerró en el baño para calmarse. Después regresó y decidió investigar más el asunto porque su amiga parecía estar metida en problemas. Cuando volvió a hacer preguntas, Hitomi no podía evitar los nervios, pero Aizawa ya no quería meterse con ella, así que los chicos pretendían reunir información, investigando en la misma escuela cualquier pista de su relación extraña. Justo ese día, el profesor se reunió con Hitomi en un salón y creyeron que estaban haciendo cosas pervertidas. Pero Hitomi solo fue a buscar unas impresiones. Aprovecharon para ayudarla mientras le preguntaban si ella estaba haciendo algo extraño. Hitomi se puso nerviosa, asegurando que lo que hacía le gustaba a otras personas. Sus compañeros lo interpretaron de la peor forma, corriendo para amenazar al profesor con que iban a delatarlo cuando tuvieran la oportunidad. Después le pidieron a Aizawa que los ayudara a resolver ese crimen y Hina los acompañó sin siquiera saber lo que ocurría. Todos vieron cuando Hitomi entró al bar, pero Matsutani no aparecía por ningún lado. Entonces pensaron que tal vez su amiga le vendía su cuerpo a diferentes hombres y el siguiente en llegar fue Nita, por lo que se burlaron de Hina diciéndole que Hitomi sería su nueva mamá. Aizawa no pudo soportarlo, así que entró para averiguar de una vez lo que pasaba, solo para quedar en shock cuando vieron que Hitomi trabajaba de bartender. Sin tener escapatoria, Hitomi fingió que no los conocía, pero no había forma de engañarlos, por lo que pidió perdón por mentirles y después entró Matsutani, explicándoles que ella no era la verdadera Hitomi, demostrando que él sí era un completo idiota. Otro día, como cualquier otro, Nita dejó que Hina respondiera el teléfono de la casa, pero al saber que era su madre quien llamaba, tuvo que atenderla de inmediato. Como ya había escuchado la voz de Hina, no hubo más alternativa que llevarla a la casa de su familia, donde conoció a su difunto padre, a su mamá y a su hermana Mika. Hina les contó que era menor de edad y como su padre terminó en prisión, Nita la estaba cuidando y se había comportado muy bien con ella. Sin embargo, cuando hicieron otras preguntas, Hina solo sabía repetir lo mismo que ya habían practicado. Por eso Nita la sacó de la casa y la dejó jugando afuera, evitando que causara problemas. Entonces Nita le contó a su familia una trágica historia de cómo la madre de Hina recibió un disparo en la cabeza y su padre tomó venganza contra los criminales, terminando él mismo en prisión como consecuencia. Ellas se sintieron demasiado conmovidas al saber que Hina estaba tan traumatizada que solo recordaba lo que estaba cenando esa noche mientras había un tiroteo en su casa. Por esa razón era que Hina no hablaba bien o decía cosas sin sentido. Fue así como Nita las convenció para que no preguntaran nada más acerca de su pasado. Después de eso, Mika le pidió a su hermano que prepara la cena, ya que ella se pasó el día bebiendo y su madre tampoco quería cocinar. Nita tuvo que complacerlas a pesar de que él era el invitado y es que ellas solo querían tener más tiempo para conversar con Hina. Por poco descubren la mentira cuando Hina sacó su tarea de la escuela y escribió su nombre poniendo el apellido de Nita. Entonces, él explicó que no la había adoptado como su hija ni nada, sino que en la escuela decidieron que era mejor colocarlo de esa forma. Después le preguntaron qué era lo más divertido de vivir con Nita y ella contó que fueron a un club de chicas.
Otra vez Nita explicó que estaba tan desesperado por hacer sonreír a Hina que hacía lo que fuera necesario para consentirla en lo que ella pidiera. En la noche sacaron fuegos artificiales para entretenerse y Hina quemó algunas hormigas en el suelo, por lo que Mika la regañó explicando que todos los seres vivos luchaban por sobrevivir. Después ella misma las inundó con licor, porque la ley de la vida era la supervivencia del más fuerte. Nita había superado ese día todos los desafíos de ese día con su familia, hasta que cometió el error de contar que sus amigos lo acusaban de haber tenido una hija fuera del matrimonio. Tardó en notar que su madre estaba asombrada, creyendo que Hina realmente era su hija. Por mucho que trató de negarlo, quisieron preguntarle a Hina si era así y la confundieron preguntando cosas que ella no sabía porque fueron inventadas por Nita. Él reconoció que la pequeña realmente se había estado esforzando, así que decidió apoyarla con todo, diciéndole a su familia que en realidad sí era su hija, solo que la había conocido hacía poco tiempo. Mika sirvió licor brindando por la nueva integrante de la familia e incluso la presentaron ante el altar del padre difunto. Nita tuvo que hablarle a la foto para presentarle a su nieta, y la madre fingió hablar por el hombre haciendo que prometiera que iba a cuidar muy bien de su hija. No todo el mundo la pasaba tan bien, como el caso de Ansu, que se enteró que el refugio iba a ser demolido muy pronto, así que los vagabundos ya no tendrían un lugar donde vivir. Ansu quería unirse a las protestas que organizaron algunas personas para protegerlos, pero ellos mismos no podían participar o se meterían en graves problemas. En cambio, lo que hicieron fue organizar una fiesta de despedida. Ansu le pidió que buscaran otro lugar lo suficientemente grande para pudieran permanecer todos juntos. Pero eso solo los hizo enojarse porque no entendía que no era tan simple. A duras penas podían sobrevivir velando por sí mismos, como para preocuparse también por los demás. Cada uno recogió sus cosas y no dudaron ni un segundo en despedirse alejándose para tomar su propio camino. Al menos Utako la ayudó a ella llevándola con una pareja de cocineros que la aceptaron en su casa, brindándole un hogar cálido por primera vez en mucho tiempo. Pero Ansu solo se puso a llorar, preguntándose si realmente merecía todo eso cuando sus amigos seguían en la calle sin un hogar al cual regresar. La mañana siguiente quiso ayudar a sus padres adoptivos con el trabajo del restaurante, porque había aprendido que debía ganarse las cosas que le daban. Al padre le gustó mucho que hubiera aprendido buenos valores incluso viviendo entre vagabundos. Ella contó emocionada que aprendió muchas cosas de cada uno de sus amigos. Le explicaron que esas enseñanzas vivían en su interior, así como ellos también conservaban valiosos recuerdos de ella que los ayudarían a enfrentar mejor las adversidades. Solo entonces, Ansu pudo volver a sonreír entre lágrimas y aceptar su nueva vida. Ansu recibió un traje de cocinero para empezar a trabajar. Lo más importante que debía saber era que los clientes eran como los dioses, debían guardarles mucho respeto, así como ellos mismos debían llamarse formalmente dentro de la cocina. Cuando Ansu vio el menú se asombró al ver el precio de los platos, conmoviendo a los cocineros porque ella nunca había gastado tanto en comida. Nita llegó como cliente y pidió justamente el platillo más caro, dejándola asombrada al pensar que debía ser muy rico. Al saber que había sido adoptada por buenas personas, se sintió bien por ella, deseando que Hina pudiera ser tan trabajadora como su compañera. Ansu también tramitó el pago, poniéndose nerviosa al ver tanto dinero junto en un solo sitio. Luego se puso a lavar los palillos porque no sabía que en realidad podían botarlos en la basura y usar unos nuevos en cada comida. Al final de la jornada se dio una ducha con agua fría, hasta que su madre adoptiva le dijo que no había problema si usaba el grifo caliente. También tenía luz eléctrica sin depender de una vela y una habitación cálida y acogedora. No lo asimiló antes porque estaba muy triste, pero ahora comenzaba a disfrutarlo prometiendo trabajar duro para merecerlo. Era muy distinta a Hina, a quien una profesora por fin la regañó por pasarla dormida durante todas las clases y reprobando exámenes. Ni siquiera le daba la cara para poner una excusa, ya que Hina solo trataba de contener su ira usando sus poderes al usar la mano de Hitomi para dibujar a un feroz demonio. Después de eso, no lo quisieron dar una segunda ración de comida porque debía alcanzar para todos, así que le dijo a Anita que la escuela era aburrida, pero él no estaba dispuesto a sacarla, diciéndole que se esforzara para que fuera más entretenido. En esos días se abrieron las postulaciones para el consejo estudiantil. Lo único que Hina entendió fue que se trataba de un puesto con mucho poder y según lo que había visto en la televisión, las personas no podían oponerse a alguien que tuviera poder. Al final, nadie de su salón se postuló para el consejo. Solamente Hina levantó la mano, por lo que el profesor no tuvo otra opción que aceptarla como candidata. Ella prometió que se volvería presidenta de la escuela para controlar su poder. Ahora tenía que preparar un discurso para decirlo delante de los estudiantes. Cuando se lo enseñó a Hitomi, solo decía que deseaba dormir sin que la regañaran y que le sirvieran más comida. Nita creyó que estaba medio dormido cuando le contó que quería ser presidenta.
Cuando leyó el discurso, dijo que no tenía forma de ayudarla, pero como insistió tanto, él le pidió consejo a sus compañeros y al presidente. El anciano lo regañó enojado porque su querida hija se estaba esforzando, así que tenía que darlo todo por ella. Incluso llamaron al abogado de la organización para que redactara el discurso. Los estudiantes estaban nerviosos por la tontería que Hina podría decir, pero ella leyó lo que escribió el abogado hasta que el profesor trató de explicarle que los de primer año no podían postularse como presidente sino para otros puestos. Como ella no sabía improvisar, solo pudo leer el discurso al pie de la letra ignorando por completo al director. De esa forma, explicó que podían mejorar los almuerzos consiguiendo un mejor convenio con proveedores de alimentos que ofrecieran mejores precios y así garantizarían la salud y bienestar de los estudiantes. Al mismo tiempo, si estaban mejor alimentados, no les daría tanto sueño provocando que se quedaran dormidos durante las clases. Para ayudar con eso, también pidió que les permitieran tomar una siesta durante la tarde, mostrando un gráfico sobre los beneficios que eso ofrecía. A pesar de lo bueno del discurso, era obvio que solo estaba leyendo algo que ni ella misma entendía. Así que al final obtuvo el puesto de secretaria y se fue decepcionada a casa, pero Nita la animó invitándola a cenar. Después de eso, Hina no asistió a ninguna reunión del consejo estudiantil, así que Aizawa llevó a Hitomi para que suplantarla temporalmente. Sin embargo, hizo un trabajo tan excelente que los demás miembros la nombraron oficialmente la nueva secretaria en contra de su voluntad. Utako continuaba rechazando constantemente las invitaciones de Nita. Hina no entendía por qué eso era tan importante, hasta que Hitomi le explicó que si ellos dos se llevaban bien, Utako podría ser su nueva mamá. Pero resulta que Hina no sabía lo que era tener una mamá, porque según la historia inventada por Nita, ella había perdido a la suya cuando era pequeña. Por esa razón, Hitomi prometió ayudarla a convencer a Utako para que saliera con Nita. Utako se enojó porque había caído tan bajo como para usar a su hija para algo como eso. Hitomi trató de explicar que Hina estaba allí por idea de ella misma y le recordó que dijera cosas buenas. Entonces Hina dijo que Nita le cocinaba la comida y la compraba todo lo que ella pedía. Cuando Hitomi prometió que el bar estaría bien por su cuenta, Utako a duras penas pudo decir que sí. Así que Hina comenzó a investigar acerca de las mamás, explicándole a Nita que pronto ella iba a tener una porque Utako había aceptado la cita. Desde que Nita empezó a cuidarla, creyó que una hija era una desventaja para conseguir chicas, cuando resultó ser su mejor arma. Por eso la cargó dando vueltas en el aire emocionado, hasta que le golpeó tobillo con la pared, teniendo que llevarla al hospital. Aunque no era apropiado que la dejara allí sola, la misma Hina le pidió que fuera a la cita porque ella también quería tener una mamá. Así que Nita hizo su mejor esfuerzo prometiendo que lograría construir una relación con Utako para convertirla en la mamá de Hina. Solo que al final Utako lo rechazó, simplemente porque él no paraba de hablar de Hina y ella no quiso ser un mal tercio en su convivencia de padre e hija. Lo increíble fue que después de eso, Hina dejó una carta de despedida porque tenía que regresar a su lugar de origen y no tuvo el valor para decírselo a Nita en persona. Una mujer futurista apareció en un callejón. Cuando Ansu la vio comiendo en el restaurante, reconoció que se trataba de Ikaruga, una encargada de seguridad de la organización que la creó. Ansu creyó que por fin podría regresar a casa, pero como nunca volvió a reportarse, la dieron de baja y eliminaron sus registros. La verdadera misión de Ikaruga era estudiar el comportamiento de Hina en el nuevo entorno donde se encontraba, luego de que la descartaron por perder constantemente el control de sus poderes. Aunque la tarea parecía fácil, cuando recordó lo temible que era Hina, quiso abandonar la misión e irse. Después de todo, Hina destruyó su collar y una ciudad entera cuando se descontroló, por lo que era imposible detenerla si se resistía. Entonces Ansu le contó que ahora se comportaba normal, luego de que comenzara a vivir con un hombre que la adoptó como su hija. Al ver que Hina incluso se había roto accidentalmente una pierna, Ikaruga se preguntaba qué clase de persona era Nita para someterla. Quedando más asombrada al ver que Hina incluso respetaba el semáforo, en vez de mandar a volar todos los autos que le impidieran cruzar la calle. También pagaba lo que compraba, tiraba la basura donde correspondía e interactuaba con otros seres humanos como alguien normal y corriente. Como superó el primer nivel con éxito, pasaron al siguiente poniendo un reto difícil. Ikaruga compró un perro y lo dejó cerca del camino por donde pasaba para ver si Hina le hacía daño. Sin embargo, lo que hizo fue ponerle un paraguas para que no se mojara en la lluvia. El problema no fue solo que Ikaruga tuvo que quedarse con el perro, sino que la prueba arrojaba que si aprobaba por más del 90%, Hina tenía que regresar a casa con ella. Un día Hina usó sus poderes en la escuela sin notar que Mami la había descubierto. Al principio se emocionó, hasta que recordó que existía una peligrosa organización que supuestamente desarrollaba personas con superpoderes. Entonces, ella decidió comenzar su propia investigación dejando una nota de duelo por si acaso la eliminaban por meterse en algo peligroso.
Luego de darle muchas vueltas, simplemente le preguntó a la mismísima Hina si ella era una psíquica creada por la organización y la muy tonta dijo que sí sin dudarlo. Estaba enojada porque la iban a castigar por haber sido descubierta, pero Mami le dijo que solo la vio de casualidad usando su poder y que le perdonara la vida. Entonces se hicieron amigas debido a que Mami estaba muy entusiasmada con el tema de los poderes y le pidió que la entrenara a ver si ella también podía despertar los suyos. Obviamente era imposible, pero insistió tanto en quedarse hasta lograrlo, que Hina levantó unas rocas fingiendo que lo había hecho Mami y así pudieran irse de una vez. Para hacerlo más creíble, le explicó que solo podía usar sus poderes cuando ella estaba presente, porque nadie podía saber acerca de eso. Aún así, Mami estaba ansiosa por alardear de su nueva habilidad, así que aprovechó cuando Hina estaba dormida en el salón, para contarles a todos su nueva habilidad y lo demostraría usando un borrador. Lo intentó una y otra vez tal y como lo había aprendido, haciendo el ridículo delante de todos sus compañeros. Así que salió de allí avergonzada y más nunca volvieron a verla. Después de que a Hina se le curó la pierna, Ikaruga se acercó para decirle que estaba allí para llevarla a casa. Aunque tenía miedo de ser atacada, Hina aceptó obediente, diciendo que si no hacía caso le cortarían la cabeza, porque ni siquiera se había dado cuenta de que ella misma destruyó el collar que la tenía prisionera. Hina no sabía cómo decírselo a Anita, no encontraba el mejor momento, y se sacudía en el aire nerviosa. Así que la llevó al hospital preocupado, pero su salud estaba perfecta. Entonces la invitó a tomarse unas vacaciones. Ella se abrazó a sí misma flotando en el aire y a duras penas pudo decirle que tenía que regresar a su lugar de origen. En lugar de asombrarse, Nita agarró su chaqueta y la llevó a comer su plato favorito, porque tenía que disfrutar antes de irse. Luego la llevó al lugar donde iban a despedirse. Confesó que había sido una molestia, pero que igual le gustó vivir con ella. Hina le dio las gracias demostrando que había madurado bastante y se fue. Solo que al encontrarse con Ikaruga, ella le explicó que necesitaba la cápsula en la que había llegado para poder regresar. Pues resulta que Nita se tropezó con ella y la tiró a la basura. Así que Hina regresó corriendo emocionada y esperaba darle una sorpresa a Nita. Pero la sorprendida fue ella, al descubrir que Nita estaba celebrando una fiesta felizmente porque se había liberado de Hina. En vista de la situación, Ikaruga ordenó que le enviaran una nueva cápsula, solo que la encargada de hacerlo tiró en el mar las 2 cápsulas que traía en cuanto cayó por accidente en una isla desierta. Mao era otra niña con superpoderes, gracias a eso logró sobrevivir en la isla, pero eso no evitaba que se pusiera a llorar de tristeza por estar sola. Entonces, agarró 2 cocos y les puso peluca fingiendo que eran sus amigas para hablar con ellas. 12 días después, aprendió a vestirse usando hojas de los árboles. También construyó una cabaña con troncos y se divertían pasando el rato. Así fueron pasando 18 días, 25, 63 días de diversión fingiendo que solo estaba de vacaciones con sus queridas amigas. Cuando pasaron 3 meses, los cocos ya tenían cuerpo de muñecos, pero Mao estaba cansada de sobrevivir en ese lugar. Cuando se terminó su paciencia, tomó a los 2 cocos corriendo por el bosque y los lanzó muy lejos para descargar su ira. Al día siguiente se subió a una balsa de troncos y navegó sin rumbo llegando a China. Mientras tanto, Nita tuvo que reunirse con su viejo compañero Naito, el cual era tan agresivo que estuvo un tiempo en prisión y le había ocasionado una cicatriz en la frente al golpearlo con un cenicero. Aparte de eso, el presidente cayó en coma por culpa de Hina, porque le dijo que tenía olor a viejo. Ahora el segundo al mando quería que Nita lo ayudara a convertirse en el nuevo presidente. Pero Naito también quería que lo ayudara a él a conseguir el ascenso que se merecía luego de dedicarle su vida entera a la organización. Viéndose amenazado otra vez por el cenicero, Nita solo pudo arrodillarse explicando que no deseaba ocasionar un conflicto interno. De alguna forma logró convencerlo justo antes de que el presidente despertara del coma. Hina acompañó a Nita para disculparse con el viejo por su mal comentario sobre el olor. Cuando dijeron que debía escoger un sucesor, Hina pidió que le explicaran de qué se trataba ese asunto, y luego de entenderlo le dijo al anciano que Nita debía ser el nuevo presidente. Él aceptó sin dudarlo un segundo, complaciéndola como a una pequeña nieta consentida. Entonces, Sabu mandó un mensaje enseguida informando a su jefe, pero Nita regañó al viejo por tomar una decisión tan importante a la ligera, solo por complacer a una niña. El viejo aceptó nombrando ahora al segundo como su sucesor, pero ahora Sabu no sabía cómo explicar que cometió un error al enviar ese mensaje. El segundo y Naito estaban furiosos sintiéndose traicionados por Nita, jurando que lo harían pagar con su vida. No tardaron en encerrarlo en un barril lleno de cemento a pesar de que él trataba de explicar lo que había ocurrido realmente, mientras Sabu vomitaba de nervios por el desastre que provocó. Entonces, llegó el presidente enojado porque Nita se encargó de hacer lo correcto y ellos le pagaban de esa forma.
Como estaban tan avergonzados, el segundo prometió que le daría el puesto más importante como agradecimiento por todo lo que hizo y todos festejaron por el nuevo ascenso de Nita, mientras él seguía preso en un barril. Hitomi le dijo a Hina que también debía celebrarlo. Para eso les pidió consejo a todos sus conocidos y en lugar de escoger una sola cosa, hizo todo lo que le dijeron. Salió a comprar todo lo que necesitaba. Tenía flores, un pastel, su comida favorita y regalos. Cuando Nita regresó, todo estaba ordenado como si fuera un funeral. Hina incluso se escondió dentro de las cajas para darle una sorpresa, así que igual se sintió feliz por su esfuerzo. Una noche, Hitomi fue descubierta regresando tarde del trabajo. Por fin tuvo que contarle a su madre que trabaja de bartender y ella, sin poder creerlo, se asustó creyendo que su hija hacía cosas pervertidas. Por eso no quería regresar a casa y Utako le dijo que podía vivir por su cuenta gracias todo el dinero que ganaba. Nita no pudo evitar que la convenciera. Para colmo, solo consiguieron un costoso departamento y Utako la obligó a firmar el contrato para que fuera libre de sus padres. Como necesitaba ahorrar para la universidad, terminó aceptando otro trabajo limpiando ventanas sintiendo pánico por las alturas. Los demás clientes del bar le siguieron ofreciendo un trabajo tras otro, y no tenía la capacidad de rechazarlos, a pesar de que las compañeras de una empresa hablaron cosas horribles a sus espaldas. Tampoco podía mantenerse despierta en clases por culpa del cansancio. Siguió trabajando en la empresa sin importar que la molestaran, hasta que se ganó corazón de su asesora. Entonces, una noche apenas abrió la puerta de la casa, cayó dormida en la entrada hasta la mañana siguiente y se puso a llorar porque no sabía cómo decirle a nadie que no, ni siquiera cuando planificaron una fiesta en su departamento. Volvió a llorar desesperada, hasta que se le ocurrió invitar a su madre para que hiciera un escándalo. Sin embargo, ella estaba sorprendida al ver que tenía buenos contactos de varias empresas que deseaban contratarla. En vez de negarse porque su hija era apenas una estudiante, ella aceptó agradecida y le explicó que estaba orgullosa y que la dejaría seguir el camino que ella misma había escogido, sin saber que Hitomi solo quería tener un respiro. Por otro lado, Ansu recibió su primer pago y no tardó en alardear delante de Hitomi. Ella tuvo que fingir sorpresa cuando en realidad ganaba muchísimo más que eso. Entonces fueron a ver en qué podían gastarlo, pero Ansu no se sentía animada por nada, hasta que se le ocurrió darles un regalo a sus padres adoptivos, escogiendo un cojín de masaje que era muy costoso. Aunque Hitomi quiso prestarle el dinero que le faltaba, Sabu las vio en ese lugar y ofreció una solución para multiplicar su dinero, llevándolas a las apuestas de caballo. No hubo forma posible de hacer que Ansu entendiera que eso estaba mal cuando Sabu explicó que, si quería el dinero para un regalo, los dioses de las apuestas definitivamente la ayudarían a ganar. Entonces, le explicó que solo debía apostar por el que creyera que iba a ganar, y ella escogió al del puntaje más bajo porque seguramente ganaría más dinero si ese realmente ganaba. Y de hecho fue así. En la primera partida el caballo favorito tuvo un accidente, y Ansu ganó 45 millones. Pero Sabu la convenció de confiar en la buena suerte de ese día, haciendo que apostara una y otra vez hasta que solo le quedaba una moneda, así que solo pudo terminar llorando porque no pudo comprar el regalo. Hitomi le dijo que lo más importante era su buena voluntad y así fue como terminó obsequiándoles cupones de masaje que ella misma les dio a sus padres para que se sintiera mejor luego del trabajo. En otra ocasión, la televisora planificaba un programa sobre los yakuzas y el periodista Z propuso que se enfocara en Nita, creyendo que era muy peligroso luego de haber destruido una banda entera en solo una noche. A pesar de que estaba entusiasmado, dejó su testamento escrito por si le pasaba algo malo durante ese trabajo. Después de todo, habló directamente con Nita para pedirle una entrevista documentada donde lo observaría en su vida diaria como yakuza. Incluso se atrevió a mencionar que su intención era ver cómo escalaba de posición hasta convertirse en el jefe. Debido a eso, Nita decidió mostrarle cómo era realmente su vida con Hina. En ese tiempo ella todavía tenía la pierna lastimada. Hina contó que él era un buen tipo y que le hacía su comida. Pudieron ver cómo comían y jugaban juntos a los videojuegos. Como no había nada interesante, el periodista entrevistó a su familia para que le contaran alguna historia loca, pero ellas se burlaron diciendo que Nita solo era alguien amable que le gustaba ayudar a los demás y patear delincuentes. Cuando hablaron con el presidente de la organización, tampoco notaron nada extraño. Sabu había cometido un error en un trabajo. Aún así, Nita solo le llamó la atención ordenándole que lo corrigiera de inmediato. Z no entendía por qué no le daba una paliza a su subordinado por hacer mal las cosas, suplicándole a Nita que por fin comenzara a comportarse como un verdadero yakuza, o de lo contrario los espectadores del programa pensarían que era débil. Sabu no quería que su jefe quedara mal en televisión, así que él mismo buscó un cenicero para que lo golpeara. Entonces, repitieron otra vez la escena, solo que esta vez Nita lo golpeó y realmente le rompió la cabeza.
aunque después de grabar pidió que le atendieran rápido la herida. Aún así, fue una decepción que no saliera de fiesta por la noche porque debía hacer la cena, y cuando Zeta creyó que usaría alguna droga, solo se trataba de un medicamento para el estómago. Zeta no sabía cómo explicarle a su jefe que el yakuza que investigaba era solo una persona ordinaria, así que le suplicó a Nita que le diera un poco más de emoción a su vida, incluso lo molestó para que lo atacara, pero Nita no cayó en su juego. En cambio, le pidió que agradeciera que él sí podía tener una vida normal, no como él que debía hacer trabajos oscuros. A pesar de todo, Zeta tenía que entregar un buen trabajo por el bien de su familia, así que editó los videos y capturó otras imágenes alteradas. Sus compañeros lo regañaron por crear un material falso, pero él no estuvo dispuesto a cambiarlo. Lo que se terminó proyectando en la televisión fue un documental con el título de Yakuza sediento de sangre, violencia y dinero. El audio se alteró de forma que Nita parecía decir que le gustaba el dinero y las mujeres. También cortó la conversación con su hermana, dejando solo la parte donde hablaba de patear delincuentes. Por supuesto que incluyó la escena donde golpeaba a un subordinado. Todo el documental mostraba a un hombre cruel y despiadado que había perdido la fe en la humanidad. Al final, amenazó a los periodistas para que le dieran más dinero del que acordaron a cambio de esa entrevista. Cuando Nita regresó a la oficina, el presidente y Naito se burlaron por todas las cosas terribles que mostró ese documental y no quisieron creer cuando él se defendió diciendo que fue engañado. Nita solo pudo regresar corriendo a casa, pero incluso allí, Hina aprovechó para burlarse. Otro día, Ansu se quedó con ellos en su casa, porque sus padres adoptivos salieron de vacaciones y ella quiso que disfrutaran su tiempo a solas. Nita le preguntó cuánto tenía que pagar para cambiarla por Hina. Sus ganas de hacerlo aumentaban cada vez más al ver que ella colaboraba sirviendo la comida e incluso lavaba los platos por su propia cuenta. Así que Nita comenzó a enseñarle a hacer otros quehaceres, porque ella quería sorprender a sus padres con todo lo que había aprendido. Era imposible no compararla con Hina, porque eran completamente diferentes. Al final, Nita gritó de frustración sintiendo envidia porque los dueños del restaurante tenían a una niña tan buena y la suya era problemática, por lo que quería ayudarla a recordar cuando ella misma también era más agresiva e impulsiva. La diferencia entre ambas fue que experimentaron cosas diferentes, así que llevó a Hina a divertirse para recordarle cómo ser una niña malcriada. Aunque no quería gastar dinero, Nita se encargó de explicarle que también era muy importante divertirse. Su intención era sacar el lado malvado y engreído de Ansu. En cambio, lo que hizo fue disfrutar de la alegría contagiosa de la niña. Entre más avanzaba el día, Nita seguía esperando que hiciera un berrinche pidiendo cada vez más cosas, tratando de convencerla de que podía ser egoísta. Pero ella dejó claro que no podía divertirse sin él, consiguiendo que se diera por vencido y comenzara a disfrutar lo que realmente significaba tener una hija preciosa. Por eso se decepcionó cuando tuvo que despedirse y ahora tenía que volver a cuidar a la problemática de Hina. El colmo fue que lo llamaron de la escuela para informarle que ella se había perdido en las montañas. Al menos no estaba sola. Ella junto a Hitomi, Kengo y Takashi hacían bolas de nieve de gigante construyendo un iglú para refugiarse del frío. Hina se tomó la situación a la ligera. Solo cuando Hitomi le dijo que no tenían nada de comer, entendió que estar perdido era realmente horrible. Mientras todos pensaban en reservar energías para sobrevivir, Hina solo pensaba en comida. Cuando Hitomi dijo que si nadie los rescataba iban a perder la vida, Hina salió diciendo que iba al baño. Cuando regresó dijo que había visto una luz pero nadie más la vio, por lo que creyeron que estaba alucinando. Entonces ella les pidió que guardaran su secreto, explicando que tenía superpoderes que le permitían elevarse por el aire. Sus amigos pensaron que ya estaba perdiendo la cabeza, así que Hitomi le dio una bofetada y la abrazó recordándole que no podían desperdiciar su energía caminando hacia una luz imaginaria. Ella se molestó y volvió a salir para mostrarles que realmente podía flotar en el aire. Al principio creyeron que también se estaban volviendo locos, hasta que Hitomi lo comprobó por su propia cuenta. Ahora que Hina podía usar sus poderes para conseguir ayuda, todo perdió sentido cuando cayó desmayada del hambre. Apenas al día siguiente fue que logró despertarse de nuevo. Entonces, sus amigos le pidieron que cerrara los ojos y fingieron que estaban en un restaurante con comida deliciosa, metiéndole un pedazo de nieve en la boca, pero Hina no tenía suficiente imaginación para reemplazar la comida con nieve. Hitomi fingió que también estaba comiendo hasta que se le congeló el cerebro, pero dijo que solo fue afectada por el wasabi. Sin importar todos sus esfuerzos, fue imposible para Hina llenarse el estómago solo con su imaginación. Para cuando los rescatistas lograron encontrarlos, habían construido un Yuki Matsuri gigante y ellos aparentaban ser el jengibre. Después de un susto como ese, Nita estaba agradecido de que no le hubiera ocurrido nada malo a Hina. Después de todo, en realidad sí le había agarrado mucho cariño. Así fue como pasaron 3 años. Atsushi, el líder de la banda que conoció a Hina, llegó a China, donde unos maestros de artes marciales daban una demostración de Qigong.
Resulta que Mao estaba entre ellos y usaba sus poderes para impresionar a las personas convenciéndolas de unirse a su escuela. El chico reconoció que eran los mismos poderes de Hina y trató de conocerla, pero no le permitieron acercarse. Mao encontró un cómodo refugio en ese lugar, además de que construyó unas nuevas muñecas simulando que eran sus amigas. Al principio llegó a un pueblo demasiado pobre y viajó en un tren buscando una mejor vida, hasta que llamó la atención haciendo acrobacias en la calle. Uno de los monjes la escuchó hablando otra vez con las muñecas como si estuviera loca, y le informó de inmediato a su maestro, ya que debían cuidar muy bien de esa niña con habilidades increíbles. El problema fue que Atsushi logró reunirse con ella, contándole que quería desarrollar un nuevo género de rock combinado con magia. Por eso su banda fue a estudiar en Estados Unidos, pero solamente les enseñaron trucos baratos. Entonces vio la demostración de artes marciales que ella hacía por internet y decidió viajar hasta allá para que lo entrenara. Ella trató de ignorarlo al principio, hasta que él le habló acerca de Hina, y Mao se emocionó porque por fin tenía una pista para continuar su misión, prometiendo enseñarle Qigong a cambio de que la llevara con Hina. Solo que los monjes no estaban dispuestos a permitir que se fuera, así que tuvieron que escapar por la ventana. Ninguno de los artistas marciales tenían la más mínima oportunidad de superar las increíbles habilidades de Mao. Cuando se acercaron los refuerzos, ella no quería que se dieran cuenta de sus poderes, así que lanzó a Atsushi como si fuera una bola de billar. Cuando el maestro trató de detenerlos, Mao le dijo que lo había ayudado a ganar muchos estudiantes gracias a la promoción que ella le dio. El anciano aceptó que ella ya había pagado la deuda por haberla acogido y cuidado, pero dejar que se fuera tenía que superar primero una prueba. Entonces sacaron un muñeco entrenador de metal imposible de derrotar, pero ella lo enfrentó sin temor alguno y logró detenerlo fácilmente, además de lanzarlo contra la pared provocando que se destruyera en una explosión. Aunque superó la prueba, el maestro le permitió irse acompañada de otro monje con la condición de que abrieran una sucursal en Japón y consiguiera muchos discípulos. Ahora Mao por fin podía seguir buscando a Hina.